En la investigación criminal es bien conocido que una de las personas altamente sospechosas, tanto en un crimen como en una desaparición, son las últimas personas en ver a la víctima o en estar con ella. Estas personas siempre son objeto de una profunda investigación, ya que son altamente sospechosas. En el caso de Loan, estas personas son Antonio Benítez, Mónica del Carmen Miyapi y Daniel Ramírez, también conocido como Fierrito Ramírez, así como los otros niños que estaban presentes en los últimos momentos en que se supo de Loan. Más allá de las diversas teorías, lo cierto es que estos tres adultos y los niños pudieron percatarse si se lo llevaron, si se fue solo, si algo le pasó en ese momento, si notaron la presencia de alguien más, si notaron algo raro entre Benítez y Loan, y son quienes presenciaron las acciones y llamadas de Benítez en el momento, por lo que en teoría son las personas que podrían aportar más pistas para saber qué fue lo que pasó. Sin embargo, estas personas se han justificado de diferentes maneras para decir que no saben qué fue lo que pasó. Han dicho que se distrajeron con los otros chicos, que recibieron llamadas, falta de visibilidad, a pesar de que estamos hablando de dos adultos. En el caso de los otros menores, se buscó alterar su percepción para que no fuera claro lo que aportaron en la cámara Gesell, además de lo obvio de que son chicos. En el caso de Antonio Benítez sí se menciona que es uno de los más complicados en el caso, pero en el caso de Ramírez y Miyapi, sus abogados dicen que ellos estarían muy próximos a salir. Ramírez y Miyapi serían los únicos que podrían aportar algo relevante, ya que se encontraban en el momento justo en el que se pierde el rastro de Loan. Porque recordemos que aunque son muchos los invitados al almuerzo, cuando los niños y Loan acompañan a Benítez al Naranjal, Ramírez y Miyapi son los únicos otros dos adultos que le acompañan. Sin embargo, ellos han guardado un silencio total que no es compatible con querer ayudar a que se sepa qué fue lo que pasó. Y solo su abogado habla en medios, pero en realidad dice muy poco. Entonces, Ramírez y Miyapi, que son dos de las últimas personas en ver a Loan, que estaban al momento de su desaparición, que no han dado pistas de nada, que no han hablado, que no han aportado datos, a pesar de ser otra vez dos personas diferentes, que quizás una u otra podría haber notado algo diferente y tener dos versiones diferentes, ya que aunque estaban en el mismo lugar, cada quien está atento a lo que le llama la atención, cada quien se ocupa de lo propio, es decir, esa famosa llamada que les distrae solo fue contestada por un miembro, mientras que veía o qué hacía el otro. A pesar de todo esto, ¿Ramírez y Miyapi deberían de quedar libres? Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, le vamos a dar seguimiento al caso de Loan y vamos a hablar ahora de estos dos personajes, por así llamarlo, entre comillas, dentro de aquel almuerzo y toda la dinámica en la que se desaparece Loan, porque no hemos hablado a detalle de ellos. Como les dije al principio del video, son las últimas personas en estar con Loan al momento de su desaparición, por lo tanto son objeto o son importantes para la investigación porque estuvieron justo en el momento y ellos han mantenido un perfil bajo a lo largo de toda la investigación, como que esa es la técnica, la táctica de sus abogados, decirles que mantengan un perfil muy bajo para que como que todos nos olvidemos de ellos o los veamos como los menos involucrados, los que más probablemente salgan. Pero lo cierto es que si Benítez es uno de los más sospechosos, Ramírez y Miyapi también tienen que serlo, porque los tres son los tres adultos que se encontraban presentes cuando Loan desaparece, y vamos a entrar más en detalle de que si se quedaron más atrás, de que si no podían ver y todos estos datos que hay respecto a Ramírez y Miyapi.
Pero antes de comenzar, recordarles que tengo ya varios videos con el seguimiento del caso de Loan, desde que se da la desaparición, todas las teorías, hemos revisado a varios de los personajes, a Macarena, a Camila, que por cierto ahora están en un estudio psicológico recientemente para ver si son aptas para averiguar algunos datos sobre ellas. Y también hemos hablado obviamente de Laudelina, de la teoría sobre la familia, la propia familia, la familia más cercana de Loan. Hemos tocado varios de los puntos del caso de Loan y pues en este video nos vamos a enfocar solamente en Ramírez y Miyapi para poder entender muy bien la dinámica que ellos tuvieron aquel día. Así que si no entienden muy bien de lo que estoy hablando, les recomiendo que vayan a ver esos videos anteriores, porque ahora pues nos vamos a enfocar en Ramírez y Miyapi. Les estaré dejando fijado en el primer comentario el seguimiento del caso de Loan, o también tengo una lista de reproducción con ese nombre, el caso Loan, donde pueden encontrar todos los videos con este tema. Y pues viene muy a tema, o es el momento correcto para hablar de Ramírez y Miyapi, ya que a lo largo de esta semana está pasando algo raro. Muchos de los abogados, por ejemplo, Mónica Chiribín, también Gallego y también Marcelo Hanson, han estado mucho más callados. En el caso de Mónica Chiribín, desde lo que pasó con Laudelina que veíamos en el video anterior, no ha dado más entrevistas. En el caso de Marcelo Hanson sí ha seguido dando entrevistas porque él es muy mediático o muy de asistir a todos los programas en donde hablan del caso. Incluso están hablando del caso y él entra para hablar del tema. Así que, de hecho, probablemente en este video tenga algunos comentarios negativos, porque yo reviso lo que ustedes dicen a mí en otros videos y demás, y a la mayoría les cae bien Marcelo Hanson, y sí, creo que es una persona que te cae bien y demás, pero igual que con Mónica Chiribín, deben de recordar que ellos están como abogados de estas personas y lo que buscan es beneficiarlos, lograr sacarlos, lograr que queden libres, más allá de que si se encuentre o no a Loan, aunque Marcelo Hanson diga que él desea que se encuentre a Loan y que incluso él llegó a decir que si se enterara de que Ramírez y Miyapi tenían que ver algo, dejaría a la defensa y demás. Esas son cosas que dicen los abogados para quitar las dudas sobre sus defendidos, pero ahorita justamente está pasando eso, ¿no? Marcelo Hanson ha salido a hablar mucho menos, y lo poco que ha salido a hablar es para decir que Ramírez y Miyapi estarían casi a punto de salir, que ellos están haciendo un escrito en donde ya van a pedir que los liberen, porque pues según ellos no hay nada en contra de Ramírez y Miyapi. Esto salió después de que Gallego empezara a señalar bastante a Ramírez y Miyapi por lo obvio, ¿no? Ellos estaban al momento de la desaparición, y realmente debo decirles que es difícil entender la dinámica de Ramírez y Miyapi, incluso antes, durante y después del evento, porque hay muy pocos datos, algo que también es raro en un caso tan mediático, que creo que tiene que ver con el plan de la defensa, ¿no? Mantener como un bajo perfil y que Marcelo Hanson mantenga controlados a los medios para que no indaguen tanto, no salgan tantos datos, nadie se ocupe de Ramírez y Miyapi, y de esta forma parezcan más inocentes y sea más fácil sacarlos. Sin embargo, yo estuve buscando en todas partes a ver qué podíamos encontrar de ellos, y encontré varios datos llamativos que son de incluso antes de que Marcelo Hanson entrara a la defensa de Ramírez y Miyapi, porque en un primer momento recordarles que la defensa la tenía Monti, un abogado de apellido Monti, que además iba a defender a Ramírez, a Miyapi y a Benítez, a los tres, y Benítez es uno de los más sospechosos, recordarles esto, y después llegan al acuerdo, a la decisión que ya no van a defender a Benítez. Benítez toma otra defensa y Monti y Hanson se quedan con Ramírez y Miyapi, y a partir de ahí vimos esto del bajo perfil, las constantes entrevistas y demás. Entonces, pues bueno, vamos a ver todos los datos que encontré respecto a Ramírez y Miyapi. Según el medio El Clarín, Ramírez, también conocido como Fierrito, conoció a Miyapi hace 16 años en Neuquén mientras trabajaba en una obra. Antes de esa relación, Ramírez había tenido otros 3 hijos.
Estos 3 hijos los tenía de una relación anterior con esta pareja, que también esa pareja vivía en 9 de julio. De lo que se sabe de esa pareja previa que Ramírez tuvo con esta persona que también era de 9 de julio, se sabe que con ella se juntó a los 18 años, que se casó rápidamente y que vivían en la casa de la madre de él, de Ramírez, pero que la vida itinerante por su oficio lo llevaba a estar mucho tiempo fuera de casa, y se cree que por esta razón pues la relación que tenía con esta persona que también es de 9 de julio terminó. Y entonces es cuando Ramírez conoce a Miyapi, se sabe que empiezan a tener una relación. Ella como que acepta o tolera bien esto de que Ramírez, Fierrito, esté todo el tiempo de viaje, yendo y viniendo, pero aún así la relación sigue, así que deciden irse a vivir juntos, y se sabe que están en 9 de julio desde hace más de 10 años, que tienen 2 hijos, un varón de 14 y una niña de 8 años. A Mónica se le describe con un carácter más introvertido, retraída, callada, con un carácter cerrado, de hecho que era bastante cerrada con su trato con las personas, con la gente de 9 de julio, como si nunca se hubiera habituado del todo a vivir ahí. Una vez que se instaló en el pueblo, al tiempo trajo a su hermana, Gabriela Miyapi, que trabajaba en una panadería con su marido. Otras 2 hermanas se quedaron en Neuquén, el lugar en donde vivía Miyapi. Y esta hermana ha sido conocida también porque al principio del caso dio algunas entrevistas donde hablaba y decía que se sentía sorprendida, que no creía que Ramírez y Miyapi estuvieran involucrados, que ella trabajaba en la panadería y demás cuestiones. Creo que la mayoría llegaron a ver esa famosa entrevista. No aporta algún dato como tal relevante, pero ahí podíamos ver a la hermana de Mónica Miyapi. Ellos tienen un auto que se encuentra secuestrado, una Boyac de 10 a 12 años, que se sabe que con ese vehículo Miyapi hacía remisería en el pueblo y además repartía por la mañana en la panadería propiedad de su cuñada. Repartía pan en los kioscos, en almacenes chicos, y se sabe que ese vehículo fue peritado el miércoles 20 durante el caso por orden de la jueza Cristina Ponce Penso. Y así como más antecedentes de lo que ellos estaban haciendo antes de todo esto, se sabe que Ramírez trabajaba en esto de los viajes, pero que al parecer por una situación se vio perjudicado la cantidad de viajes que le daban, así que ya tenía menos viajes, y que entonces por esto comenzaría a hacer esto de la herrería, que de hecho por eso le llaman Fierrito Ramírez. Y también se sabe que uno de sus hijos con su otra ex esposa trabajaba con él en esto de los viajes. Por parte de Mónica Miyapi se sabe que ella estudió un curso en enfermería, pero que al parecer nunca trabajó tampoco de eso, que estaba capacitada para primeros auxilios y demás, pero que no trabajó en eso. Un dato importante que también pude encontrar en este medio del Clarín es que en la casa de Mónica Miyapi y de Daniel Fierrito Ramírez está a solo 200 metros de la casa de Cayaba y de Pérez, y a unos 300 metros de las viviendas de Maciel y del matrimonio de Laudelina Peña y Antonio Benítez. Y pues se sabe que con ellos era con quien tenían un vínculo más cercano, tanto Mónica Ramírez como Fierrito Ramírez, pero en particular sería Fierrito quien tendría un vínculo mayor con Benítez, Fierrito Ramírez con Benítez, que al parecer este vínculo que ellos tenían se remontaría de hecho hasta la infancia. Ellos eran conocidos, amigos desde la infancia, y pues al parecer Miyapi pues también se llevaba con Laudelina y demás, pero pues no tan cercana como sí en el caso de Fierrito Ramírez. Y está también este dato de que ellos eran vecinos de los otros, que son los más sospechosos, Maciel, Pérez y Cayaba. Así que bueno, esto también es importante porque constantemente las declaraciones del abogado Hanson y demás
te dan la idea como de que ni se conocían, como que de pura casualidad estaban ahí, que casi ni nunca se habían visto. Y pues no, aquí está el dato de que Ramírez y Benítez tenían una relación desde niños prácticamente y bastante cercana, y más adelante vamos a hablar un poco más respecto a eso. Y bueno, de hecho este dato también lo llegó a corroborar en su momento Catalina, la abuela Catalina, que dijo que efectivamente que Ramírez y Miyapi conocían bien a Pérez, a Callava, que también conocían a Laudelina, a Benítez, y que incluso era usual que Ramírez visitara a la abuela constantemente, y que de hecho en una ocasión cuando Ramírez llegó a visitar a la abuela Catalina, le mencionó que tenía antojo o muchas ganas de probar un platillo que solía hacer la abuela Catalina, y que también por eso pues habían dicho hay que invitar a Ramírez y a Miyapi. Entonces, como vemos, realmente Ramírez y Miyapi sí conocían a varios de los invitados ahí, al menos a Catalina, a Laudelina, muchísimo a Benítez, y de menos tendrían que ubicar como vecinos y de saludar a Callava y a Pérez. Algunos de los testimonios que han dado los vecinos de la zona respecto a Ramírez y Miyapi son: con ellos nos saludábamos, había un trato ameno, pero nada más. Él estuvo un tiempo parado cuando no se hicieron más obras y empezó a hacer trabajos de herrería y de soldadura. Nos sorprendió mucho lo que pasó. La abuela de los chicos llegó acá el otro día porque los chicos habían quedado solos, cuenta uno de los vecinos del matrimonio. Esto de que como Ramírez y Miyapi están detenidos o investigados o separados, pues la abuela de ellos se ha tenido que llevar a los hijos de Ramírez y Miyapi para cuidarlos mientras se aclara todo esto. Otro de los vecinos dijo: nunca supe nada malo de ellos, de ninguno de los dos. Dice una vecina, algo que se contrasta fuertemente con la postura de otra que comenta que Fierrito tiene antecedentes por robo de ganado igual que Benítez. Y según lo que esta persona dijo, Benítez es su compañero de andanzas. Alrededor de la casa de los Ramírez y Miyapi ahora solo hay silencio, muy pocos se atreven a hablar de lo que pasó, y los que lo hacen se limitan a decir que nunca vieron nada raro en todos esos años. Por lo pronto lo que se sabe, como les dije, es que la madre de Mónica se llevó a los chicos, a los hijos de Mónica, que esta casa está sola mientras ellos se encuentran presos. Y bueno, en este punto disculpen si así como que voy y vengo en los datos de Ramírez y Miyapi, pero se me hace muy importante que antes de ver su papel el día del almuerzo entendamos el antecedente de estas personas, porque creo que para lo que le pasó a Loan, si algunas de las personas se pusieron de acuerdo y callan, debe de haber un vínculo entre esas personas para asegurarse que no va a hablar otro de los que sepan, ¿no? Y aquí me llama mucho la atención que si es verdad este dato de que Ramírez y Benítez se conocían desde jóvenes y que eran compañeros de andanzas y que ambos habían tenido delitos por robo de ganado y que eran cercanos y demás, pues aquí habría un vínculo bastante interesante, bastante relevante entre Ramírez y Benítez, un vínculo fuerte que haría que estas personas, de saber uno alguna cosa del otro, no hablaran. Entonces se me hace muy relevante todos estos datos que hay previo a aquel día, ¿no? Que si se conocían, que si no se conocían, todo parece indicar que efectivamente se conocían. Y también por este dato ya sale durante la investigación del caso de Loan, en particular cuando se secuestran o cuando empiezan a revisar los celulares. Pero se me hace importante mencionárselos en este momento para que ustedes puedan entender que eso, ¿no? La relación que había entre Benítez y Ramírez es cuando menos llamativa. Y es este dato de que cuando revisaron los celulares, cuando revisaron las casas de Ramírez, de Miyapi, de Benítez, de todos ellos, y en particular en el momento en que revisan la de Ramírez y Miyapi, se encuentran 3 celulares. No nada más encontrar el celular de Ramírez y de Miyapi y aparte el de sus hijos, ¿no? Había 3 celulares que la justicia entendió que eran de adultos, ¿no? Y estos 3 celulares, uno era de Ramírez, otro era de Miyapi. Al parecer, en esos 2 celulares no se encontró nada relevante, nada importante. Estaban las llamadas que dijeron que hicieron y demás.
Pero algo que sí se encontró y que fue llamativo fue ese tercer celular. Ese celular, Ramírez dice que ni siquiera sabía que estaba en la casa, que porque ese celular se lo había dado a Benítez, se encontraba en posesión de Benítez, no tenía muy claro por qué Benítez lo tenía, o sea, como que ese celular en algún momento fue de Ramírez, luego se lo prestó a Benítez, Benítez nunca se lo devolvió y que Ramírez no sabía que ese celular ya estaba nuevamente en su casa, ¿no? Y cuando se revisa este celular que tuvo en un momento Benítez y en otro momento Ramírez, en este celular se encuentran algunas cosas llamativas, como lo es fotos de chicos, se encuentra también pornografía, se encuentran pues datos de este tipo de actividad, también se encuentra una fotografía de Ramírez, de Miyapi, y pues bueno, esto del celular prueba más que sí había una relación constante, no es solo que se hayan conocido de chicos y que ahora se vieran ocasionalmente, ¿no? Como seguido se refiere, sino que a ver, ¿por qué si este celular lo tenían en algún momento uno u otro y estaba en la casa de uno y otro y tenía este tipo de contenido y era un celular extra que no era el celular oficial de Ramírez? Entonces, este dato creo que es cuando menos llamativo. Y hay otro dato que también me parece importante de que revisemos, porque, pues bueno, a nivel psicológico es cuando menos interesante, llamativo, relevante. Y aunque no podemos tener tan clara la fuente, pues seguramente algunas otras personas del pueblo, de la localidad, lo podrían confirmar. Y es un dato que viene precisamente de Carlos Pérez, otro de los implicados. Si recuerdan, otra de las parejas que está emproblemada o que está mayormente involucrada hasta ahora, son la pareja de Carlos Pérez y Victoria Callava. Y antes de que ellos fueran detenidos, ellos empezaron a hablar muchísimo, hablaban aquí, hablaban allá, daban entrevistas, y entre esas entrevistas les preguntaban que si se conocían, que a quién conocían y demás. Carlos Pérez dijo: yo no conocía a nadie, yo fui porque iba acompañando a Callava, mi esposa, porque ella suele ir a este tipo de eventos, pero platiqué con todos bien. Hasta que después, un día, ya cuando se da toda esta problemática y demás, platicando Callava y Pérez, Callava le dice: ¿no te acuerdas de quién es Fierrito Ramírez? Y él le dice: no, ¿quién? Y que Callava le dice que Fierrito Ramírez es aquel sujeto que un día Pérez y Callava vieron que arrastraba unos perros con su camioneta, que llevaba una camioneta y llevaba arrastrando unos perros, y que esto fue algo que a Pérez le molestó bastante, le enojó, lo notó, quiso llamarle la atención, quiso decirle algo, pero que Callava no le permitió que le llamara la atención por esto de estar arrastrando los perros. Y pues bueno, ahí quedó, y que aquel día de la cena Callava no le dijo que esa persona, Ramírez, que tenía enfrente en el almuerzo, era aquella persona que días antes habían visto arrastrando unos perros. Y de hecho, dice Pérez: si yo hubiera sabido que este sujeto era el que arrastraba los perros, me hubiera negado a compartir la mesa con él. El dato, pues bien, viene obviamente de otro de los implicados, pero sí es llamativo, porque ya sabemos que las personas que lastiman y maltratan animales están a unos pasos de hacer lo mismo con personas, con niños o con quien sea, porque pues bueno, es el antecedente de muchos de los criminales. Por otra parte, también está llamativo este trabajo que por mucho tiempo tuvo Ramírez, en el que iba a diferentes ciudades. Aquí esto es mera especulación, pero también es uno de los trabajos preferidos de algunos criminales, de algunos asesinos que no son muy rastreables, porque van de ciudad en ciudad. Entonces Ramírez sí tiene ciertas cositas que son cuando menos llamativas, además de esta extraña amistad a lo largo de los años con Benítez, uno de los más complicados dentro del caso. Y bueno, el día de la desaparición. El día de la desaparición, Ramírez y Miyapi habrían sido invitados al extraño almuerzo de la abuela Catalina por Benítez y por Laudelina, quienes lo conocían, pero también la abuela lo conocía. Ellos fueron con su hija y además se llevaron a sus sobrinos. Fueron los últimos en llegar, Miyapi y Ramírez, fueron ellos dos los últimos al llegar, y ellos aparecen en la conocidísima foto
junto al supuesto Benítez, que ya saben, ya se los dije en el video anterior. Yo, por más que lo veo, a mí ese no me parece un Benítez, a mí me parece una mujer que no es ninguna de las que nos han dicho, pero bueno, se supone que Ramírez y Miyapi están junto a este supuesto Benítez y están enfrente de Loan y de su padre. Ellos dicen que a lo largo del almuerzo vieron todo normal y cuando, pues bueno, hasta que sucede lo de irse al Naranjal. Contó Miyapi que después de lavar los platos y una vez finalizado el almuerzo, Laudelina Peña, tía de Loan, le propuso ir al Naranjal, lo cual le resultó llamativo. Dijo, yo estaba sentada, al rato, 5 minutos más o menos, Laudelina dijo, vamos a buscar naranjas. Me pareció extraño porque ella no le gusta andar por el monte, no le gusta caminar y no le gusta andar. Posteriormente dijo que durante esa salida su marido recibió una llamada de su hermana, esta famosa llamada, que según ella se distrajo y perdió de vista al pequeño de Loan. Tras advertir que Loan no estaba, los adultos comenzaron a buscarlo en diferentes direcciones, mientras ella se quedó con los demás chicos. Pasó un rato sin novedades positivas, después decidió llevarlos a donde había quedado estacionado su auto para ir a ayudar a Laudelina. En ese momento aseguró haber encontrado a los menores asustados y reveló cuando llegó los chicos estaban llorando en el auto y me dijeron que un hombre malo les dijo muchas cosas malas. Lo que no supo determinar es a quién se referían los niños con esa clasificación del hombre malo. Y ahí se dio, en ese momento, otra teoría del hombre malo, de que sí probablemente algún sujeto externo se había acercado a amenazar a los chicos de alguna forma y demás. Y después se dijo que había sido el papá de Loan, que alterado les decía a los chicos que habían visto, que sabían, que tenían que saber algo. De ahí ellos estuvieron colaborando en la búsqueda y en algún momento obviamente son detenidos por ser las últimas personas adultas que se encontraban con Loan al momento de su desaparición, junto con Benítez, obviamente. Y algo que en su momento fue bastante criticado fue la actitud de Miyapi cuando fue detenida, cómo ella se iba riendo mientras la detuvieron, y que también, según los medios, dijeron que en el momento en que Miyapi había sido detenida, Mónica Miyapi ni siquiera llevaba realmente esposas. Esto fue obviamente interpretado por los medios como de que pues era casi un montaje o que le estaban haciendo el favor, que no la llevaban tan detenida, por así decirlo, porque no llevaba esposas y además pues porque ella se iba riendo. A partir de ahí la táctica o el plan de Ramírez y Miyapi fue guardar silencio, callar y callar por completo. No los hemos escuchado hablar, hemos escuchado a la mayoría, a Laudelina, a Camila, a Macarena, a la abuela, a los papás, a todos, pero a Ramírez y a Miyapi no. Algo que también es raro porque el abogado Hanson ha dicho que ellos quieren ayudar, que ellos quieren apoyar, pero ellos no han hablado. O sea, cuando no tienes nada que ocultar, cuando no tienes miedo de nada, pues hablas de lo que viste, dirían, bueno, aquel día lo que sí noté era que Ramírez estaba muy atento de Loan, luego cuando la llamada notamos que ellos caminaron más rápido, que se fueron a un ladito, así ya no teníamos la visión, no sé, algo respecto a aquello, pero no. Ellos no han hablado y de las teorías que han caminado respecto a ellos es que, bueno, ellos fueran parte de todo este gran plan en el que ellos se van junto con Ramírez porque son quienes van a entregar a los chicos. Luego, otro de los teorías es que ellos en algún momento la información de los celulares arroja que aparentemente Ramírez y Benítez estuvieron en La Tapera, en esta como tipo escuela que había cerca de ahí, que ellos estuvieron ahí y ahí decían que ahí pudieron haber tenido a Loan porque efectivamente los perros detectaron el olor de Loan también en ese lugar, aparte de la camioneta de Ramírez y Callaba, que al parecer ellos de alguna forma quizás lo entregaron, estuvieron ahí, lo tuvieron ahí,
Pero esta prueba no ha podido o no ha sido suficiente o no ha sido muy contundente porque se habla de que al ser ese un pueblo medio lejano, medio distante, hay pocas antenas y que entonces, sin importar prácticamente en dónde estés, todos van a aparecer las antenas en el mismo lugar, que no hay mucha precisión, que no está claro, que sí está claro. Pero debo de recordarles, todos los datos que tenemos de Ramírez y Miyapi vienen por parte de Hanson, su abogado, por lo cual ya vienen filtrados, preparados y organizados. Y los medios, como están muy apegados a Marcelo Hanson, tanto que le hacen bromas y todo, pues no han investigado por otra parte, o sea, solamente se quedan con lo que Marcelo Hanson les diga y pues él es el abogado de Ramírez y de Miyapi, por lo cual no va a decir nada que los comprometa más. Y ahora, ¿cuál es la versión que da Hanson de por qué ellos no se percataron de qué fue lo que pasó? Que de hecho es a lo que más ha tenido que reaccionar recientemente cuando Gallego dijo, por favor, ¿cómo que no van a ver? Estaban ahí, ¿cómo que no van a ver? Y Hanson dice que pues con eso de la llamada, ha dado dos versiones, ¿no? Que con esto de la llamada ellos se quedaron más atrás y que entonces había un monte que les tapaba visibilidad y que no podían ver lo que estaba pasando, que había que como rodearlo o pasar por ahí para poder estar con los demás chicos. O sea que Ramírez y Miyapi se quedan en el camino, los otros siguen avanzando y ellos pierden visibilidad de Loan, ya no pueden ver ni a Loan ni a los otros chicos ni a nadie, y que en ese momento sucede. Cuando ellos se incorporan, ya Ramírez está, Benítez está en crisis, ya dice que Loan no está y demás. Pero aquí hay algo bastante raro, porque esa llamada se menciona como que fue de ida y se llegó a decir en algunas entrevistas que incluso Ramírez fue quien le peló la naranja a Loan, y han caído en contradicciones porque también dicen que fue Benítez quien le peló la naranja a Loan y que supuestamente Loan se habría regresado con una naranja pelada que era la que él se iba a comer y otra naranja completa para dársela a su papá. Entonces aquí ya hay de por sí algunas contradicciones, ¿no? Aparte, incluso aunque te estén llamando, digo, puedes caminar, no te quedas sin pies si contestas un teléfono, podrías caminar, también solo contestó Benítez, y aunque estés en una llamada, pues sigues mirando a tu entorno, ¿no? Pero ellos mencionan esto de que hay un monte y no tenían visibilidad. Otra de las versiones que más recientemente les hemos escuchado es esta idea que empieza a ver de que Loan se regresó solo y en el camino se lo llevaron. O sea que en esta versión Ramírez y Miyapi se habrían quedado en el Naranjal con Benítez, con los otros niños ahí en convivencia, y que Loan se regresa caminando solo. Y según lo que ellos dicen, en ese camino hacia la casa de la abuela, en ese inter es en el que se lo llevan, y que por eso Ramírez y Miyapi no habrían podido ver nada, ¿no? Entonces también aquí sacaríamos a Benítez de la ecuación y a todo el mundo. En este caso, ¿qué pasa? A ver, si todo el grupo que se quedó en la casa estaban todos ellos juntos y este otro grupo estaban todos juntos, querría decir que una persona totalmente ajena llegó en el momento correcto, una persona que no tiene nada que ver, que por alguna extraña razón estaba en ese campo, en ese lugar tan solitario, y se topó casualmente con Loan y se lo llevó. Eso tendríamos prácticamente que creer, porque recordarles que había dos grupos, los que se quedaron en casa de Catalina, los que se fueron al Naranjal. Entonces, en esta teoría que Hanson ha mencionado ligeramente, porque no suele mencionar mucho, pues es eso, ¿no? Que Loan se regresa y por eso ellos no vieron. También esto es otra cosa que a mí me llama la atención. Si ustedes se fijan, Hanson siempre le va a dar vueltas, nunca va a contestar qué pruebas hay. Cuando fueron las declaraciones dijo, es que hay secreto de sumario. Cuando ya ellos tienen algo que dicen algo, que se sabe que ampliaron declaración, él dice, hay secreto de sumario, ya no nos permiten hablar, y nunca va a decir exactamente qué tienen para detenerlos, pero por alguna razón ellos siguen detenidos. También prácticamente de la nada empezó a circular la versión del doble secuestro. Es esta versión del doble secuestro en el que supuestamente Laudelina y Benítez llegaron a escuchar que cuando Maciel hablaba por la radio le habrían reportado que Loan había aparecido bien
que estaba nervioso, pero estaba bien, que estaba en la tapera, y todo el mundo dijo, ya apareció y demás. Entonces, pero en realidad, bueno, nosotros sabemos que no había aparecido, y eso fue lo que después siguió, que no había aparecido, y dicen que hubo un segundo secuestro, que en algún momento Loan aparece y alguien lo vuelve a secuestrar. Y pues bueno, esta versión obviamente le sería bastante conveniente a Ramírez y Miyapi, porque les quita el peso más grande que tienen encima, que es el de ser las últimas personas que estaban cuando Loan desaparece. Si se dice, no, pero ya había aparecido, y ya ahí sí, pues ya Ramírez y Miyapi estaban con la autoridad en la búsqueda y demás, ahí ya no fueron Ramírez y Miyapi, que ha sido otra de las versiones que se ha intentado impulsar, que hubo un segundo secuestro, porque además todas estas versiones de segundos secuestros, trata, todo el gobierno metido, alejan de la posibilidad de que esas personas que estuvieron en esa cena, en ese almuerzo, son las culpables. Ustedes deben de recordar eso cuando deciden creer la versión de que son grandes hilos, son un gran grupo, es la autoridad, es la política, porque cuando hablamos de eso hablamos de un coco. El coco es como decir, se lo llevó el coco, se lo llevó el Sacré, se lo llevó el Pomberito y todos esos, porque ya no va a haber una persona responsable. Cuando tenemos la realidad es que en ese almuerzo está la persona que se lo llevó, que le hizo algo, quizás apoyada por otra o otro par de personas. Entonces creo que sí es muy importante olvidarse de las grandes hilos, la política, los funcionarios. Creo que aquí el error de los policías, de los investigadores, de los funcionarios, de los peritos, fue que no obraron de la forma correcta, no realizaron los protocolos que debían, fueron incapaces, fueron inútiles, no supieron qué hacer, y por eso es que parece que se ven como sospechosos. Pero esto le ayuda a Laudelina, a los abogados de Laudelina, a Benítez, a Ramírez, a Miyapi, a todos ellos y sus abogados, porque entonces sigues en los grandes hilos. Llamen hasta el presidente, llamen al gobernador, llamen a todo el mundo, cuando estos sí tienen culpa, pero de ser inútiles, de querer salir a decir que ya se había solucionado, de no hacer bien la búsqueda, de no realizar los trabajos, las alertas que debían. Pero lo cierto es que el crimen, en el momento del crimen, las personas que hay son las que están detenidas, y las que no también no sabemos, por ejemplo Camila, Macarena y demás, y en ese grupo tiene que estar el que desapareció, le quitó la vida a Loan o conspiró para que esto sucediera. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, más de seguir que si la política, que si sabe quién, que si el coco, que si el Sacaré, el fantasma, los grandes hilos de la trama. Bueno, ya por último, para hablar de Ramírez y Miyapi, otro dato importante es que Gallego, el abogado de la familia de Loan, el abogado de la querella, ha mencionado en repetidas entrevistas, en repetidas ocasiones, que Ramírez y Miyapi no han querido declarar más, no han querido ampliar la información, porque seguramente actualmente Gallego está pidiendo, y probablemente el otro abogado que acompaña a Gallego, ambos están pidiendo que ahora otra vez Ramírez y Miyapi declaren frente a él, como lo ha hecho con los Dupuy, como lo ha hecho con algunos otros más de los implicados, el americano y demás, pues para él presionarlos, ¿no? Presionarlos y a ver qué sale, como lo hicieron con los periodistas. Entonces, si lo hicieron con estas personas, es muy probable que actualmente Gallego esté pidiendo que Ramírez y Miyapi declaren para ver qué es lo que sale, porque él ha dicho, Ramírez y Miyapi no han querido declarar. Si tanto quieren ayudar, deberían de declarar. Y pues sí, lo cierto es que hasta ahora no han declarado. ¿Qué está pasando ahí? Pues obviamente que el abogado está haciendo lo necesario para que eso no suceda. Si no, volvemos a lo mismo. Si no tienes nada que ocultar, si no estuviste comprometido, si no nada, no tendrías miedo a declarar, como fue esta periodista Paola Bernini, creo que se llama, y habló por horas y
ahora ya está libre, está cubriendo nuevas notas, está en su... Pero fue y aportó datos y la tuvieron horas y habló y ayudó y aportar. Eso es ayudar y eso es aportar. No quedarse callado y decir, quiero ayudar, pero no voy a declarar nada. Entonces, pues bueno, creo que todos esos datos hacen llamativo e interesante qué papel jugaron Ramírez y Miyapi en todo esto. Aquí se los dejo, como verán, no es mucho, porque realmente lo que ellos han hecho es callarse, seguramente para no implicarse y demás, es la idea de sus abogados, no han dicho mucho, esto fue todo lo que pude encontrar, estuve revisando como siempre, entrevistas, notas desde un principio, todo lo que pude encontrar de Ramírez y Miyapi y hasta ahora esto es lo que hay respecto a Ramírez y Miyapi, así que déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de Ramírez y Miyapi, creen que deben de salir libres, quién creen que es más culpable, quién creen que es el que fue, quién planeó, déjenme en los comentarios, también déjenme qué otros casos les gustaría ver y si quieren que hablemos de otros en particular, seguramente me van a mencionar a Pérez y Callava, creo que también se acerca el momento de hacer un video respecto a Pérez y Callava, que son unos de los que están como más sospechosos por la mayoría, así que si quieren ese video déjenmelo en los comentarios o qué otros videos que quieren ver, siempre me fijo en sus comentarios, así que los estaré revisando. No olviden suscribirse al canal si les interesa este tipo de contenido, porque recuerden que no tengo como un día determinado para los videos, así que para que ustedes se enteren de que hay un nuevo video, necesitan suscribirse, tocar la campana para recibir las notificaciones. También les dejo mis redes sociales en las que subo contenido de este tipo y le damos seguimiento también a los temas, así que si no me siguen por ahí, también les invito a mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.